Palabra de Dios, de la Iglesia Cristiana Reformada en La Voz, del pastor Hugo Sandoval. Y amén. Nos corresponde estudiar, hermanos, la parábola de los mayordomos, que está en el capítulo 24 de Mateo, verso 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Es la última parte, el último párrafo, el último tema del capítulo 24 para nosotros, y que algo nos tiene que decir. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón: mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Algún hermano que estudia homilética, hermenéutica, diría: parece que el Señor aquí se equivocó, porque siempre la predicación debe llevar una exhortación, una corrección y consuelo. ¿Termina el Señor aquí con consuelo? Con una advertencia sublime. Entonces, para que no me comenten después: qué duro terminaste. No, hermanos, así lo dice y dictamina la palabra. Entonces, no vamos a terminar tampoco tan en forma radical, pero vamos a ir centrándonos en esto que el Señor nos va a enseñar aquí. El capítulo 24 culmina con esta parábola, y el capítulo 25 va a continuar el Señor con la instrucción de cómo debemos esperar la segunda venida del Señor. Ese es el tema. A partir del verso 36, ese es el tema. ¿Cómo debe ser el cristiano mientras espera la segunda venida del Señor? Primero que nada, hay que tener convicción de que el Señor viene. Toda nuestra teología es vana si no creemos que el Señor viene. Nuestra teología solamente se va a convertir en un conjunto de reglas de ética y moral si no creemos que el Señor viene. Pero si el Señor prometió venir y confiamos en eso, tenemos que tener también una actitud frente a esa postura que el Señor nos va a enseñar hoy. Si ponemos atención nosotros a los 4 sermones del Señor en el libro de Mateo, los sermones anteriores, que son el sermón del monte, el sermón misionero, el sermón parabólico y el sermón para la iglesia, esos 4 sermones se enfocan a cómo debe ser el cristiano viviendo en esta vida temporal, en esta tierra. Pero el 5.º sermón se enfoca en cómo debe ser nuestra espera y nuestra espera hacia el futuro. Los 4 sermones nos dan paz para vivir en esta tierra mientras estamos aquí, mientras vivimos y convivimos normalmente. Pero el 5.º sermón nos da paz para nuestro presente y nuestro futuro. Algo no menor si usted comienza a llegar a los 80, 85 años, que solamente le van a quedar 5, 10, 15 años de vida. Para ellos sí toma relevancia este mensaje, pero debiera tomar relevancia para todos nosotros, no solo porque cumplimos 50 años, sino para toda etapa de nuestra vida. La importancia de tener paz al morir como cristianos. Entonces, aquí tenemos que enfocarnos en lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de una parábola? Lo hemos dicho, una parábola no tiene el objetivo de ser doctrina, sino puntualizar una enseñanza o un punto determinado. Esa es la manera en cómo nos tenemos que acercar a una parábola. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar
el Señor en este párrafo que nosotros estamos llevando, el punto y en forma directa, el punto de esta parábola es fidelidad. Fidelidad. Constantemente en todo el relato y el sermón, o los 4 sermones anteriores, el Señor habla de sus atributos con su iglesia. Es un atributo compartido, pero en este último sermón del Señor y en este último párrafo en sí, está queriendo que nosotros reforcemos el concepto de fidelidad hacia Él. Fidelidad. La mayoría de los sermones es un conjunto en que los dos, tanto Dios con sus atributos y su pueblo, obedecen y se comprometen en un pacto, por eso se llama testamento, un pacto en el que ambos van a dar cobertura y obediencia para comenzar a vivir aquí desde ya el reino de los cielos. Pero en el quinto sermón y sobre todo en este párrafo, ahora nos está diciendo el Señor, puntualizando, reforzando, inclinándose más al compromiso de la iglesia hacia la segunda venida del Señor. Amén. Entonces, tenemos que definir la palabra fidelidad desde la perspectiva bíblica y desde su concepto de raíz. Pero lo primero que voy a hacer es que entendamos, reforcemos, recordemos lo que es la palabra fe. La palabra fe viene del griego tal cual como se oye, para no usar pizarrón, no es necesario. La palabra fe viene del griego pistis, tal cual como se oye, pistis. Y me gustó mucho el significado de un diccionario donde decía que pistis significa absoluta convicción en lo escuchado. Si quieren definir la fe, puede ser eso. Absoluta convicción en lo escuchado. Ejemplo práctico. Antiguamente no había contrato, solamente se confiaba en la palabra. Hasta el día de hoy, en algunos sectores rurales, todo sirve o sirve mucho más que un contrato, la palabra. Yo fui testigo de niño cuando me llevaron al campo donde vivía mi abuelo y un señor, vecino de él, pero los vecinos de ellos son como de kilómetros, ¿verdad? Varias hectáreas más para allá. Entonces, mi familia fuimos de vacaciones y mi abuelo en ese tiempo había hecho un trato de palabra, porque así era antes, de ayudarle a trasquilar ovejas a un vecino de varias hectáreas más allá. Tuvimos que cruzar hasta un río en carreta, hermanos. Fue una aventura esa bien buena, porque tuvimos que cruzar un río y a veces daba miedo y nos sujetábamos en la carreta porque el río se estaba subiendo y el abuelo iba con hasta aquí el agua, con su carreta guiándonos y guiando a los bueyes. Llegamos allá, le ayudaron a trasquilar, hicieron una carne de cordero, un guiso espectacular, comen como más que los brasileros, perdón por los hermanos de Brasil, pero comen más que ellos. Y una vez que se terminó todo eso, el abuelo se llevó un porcentaje de lana y se llevó también unos corderos que eran crías. Así había sido el trato, así se cumplió. No hubo contrato, solamente hubo la palabra. Hoy, ¿se puede confiar en la palabra? ¿Se puede? Así que tanto la gente de antaño conocía bien el concepto de la fe. Convicción absoluta en palabras oídas. Por lo tanto, el cristiano de los primeros siglos escuchaba un sermón y lo tenía que escuchar y repetir y volver a leer las cartas, sobre todo de los apóstoles que escribieron. Era importante escucharlo, era importante para ellos repasar muchas veces esas cartas, porque la fe viene el oír, y el oír
la palabra de Dios. Todo eso es pistis, fe. Todo eso es el conjunto de fe. Por eso decimos que la fe no se relaciona con energías, no se relaciona con un poder energético o espiritual, como también algunos cristianos llegan a enseñar de que ten fe porque el Espíritu Santo tiene el poder para responder respuestas, oraciones, etc. Ese es otro concepto, muy errado por lo demás. Nosotros creemos de que la fe es el conjunto de doctrinas que el cristiano obedece. Eso es fe. Pistis, fe. Ahora, la raíz de la palabra fidelidad se asemejan, porque la raíz de la palabra fidelidad es pistos. Fe es pistis, fidelidad es pistos. Y significa, en síntesis, para no ir a una gran explicación etimológica griega, porque tampoco soy experto, significa pistis, digno de confianza. Pistos significa digno de confianza. Quiere decir lo siguiente, que si yo doy mi palabra, la persona que oye mi palabra, mi compromiso, tiene certeza de lo que voy a decir, se va a cumplir. Si decimos, comenzamos el culto a las 11, pero como líderes nunca lo hacemos, sino que comenzamos 11:15, 11:20, 11:30, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo realmente fidedignos, dignos de confianza? Por lo que la gente dice, no, en esa iglesia, ¿para qué vamos a llegar a la hora si nunca empiezan a tiempo? Si yo le digo a una persona, nos vemos en el café o en el centro a tal hora, a las 11, pero esa persona sabe que nunca llegó a la hora, es que es una persona que no es digna de confianza. Cuando nosotros decimos, vamos a darle un culto íntegro al Señor, pero llegamos tarde, ¿somos dignos de confianza? Toda esa aplicación práctica es fidelidad. Te amo, Señor, con fidelidad. Te entrego adoración con fidelidad. Te entrego un culto con fidelidad. Todo eso abarca el concepto pistos. Abraham fue fiel a Dios porque se comprometió con Dios. Dios hizo un pacto con él y él dijo, sí. Y se comprometió con él. Y cuando Dios dijo, dame a tu hijo, ¿fue contento Abraham? Fue triste. Pero iba obedeciendo. A Abraham le dolía en el alma tener que entregar a su propio hijo, pero su compromiso con su palabra dada a Dios era más fuerte que el amor por su hijo. El compromiso, entonces, es una característica de una persona fiel. Por eso es que Abraham fue conocido como el padre de la fe, pistos, una persona digno de confianza, pistos. Por lo tanto, un cristiano de fe es un cristiano de palabra, de confianza, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Dios le entrega su palabra al cristiano para que viva conforme a ella. Y el creyente debe recibir con pistis la fe, la palabra de Dios, y comprometerse con pistos. Ser digno de confianza. ¿Cuál sería la raíz entonces de la palabra infiel?
Infiel proviene del griego apisteo. Apisteo, que a veces el hace también se usa para no, en contra, etc. O apistos también, apisteo o apistos. Y significa, en síntesis, incrédulo. Indigno de confianza. Significa no creyente. Eso significa incrédulo, indigno de confianza, no creyente. Una persona infiel no es creíble. Por ejemplo, una persona, pues ya dije el ejemplo, cuando no llega la hora, pues no es una persona de confianza. Una persona infiel no es digno de confianza, no se puede confiar en ella. Cuando se hace un trato con una persona infiel y lo descubre después, ¿qué sucede? Metanoia. Arrepentimiento. No lo debía haber hecho. No lo debí haber hecho. ¿Sí o no? Entonces no es confiable una persona infiel. ¿O sí es confiable? No es una persona confiable una persona que no es fiel en el matrimonio. ¿Sí o no? No es confiable. No es confiable un padre que no da un ejemplo a su hijo. Que dice, yo creo en Dios, pero miente en casa. ¿Es confiable un padre así? No lo es. ¿No? Dice, yo creo en Dios, va a la iglesia, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Es más, incita a sus hijos a ir a lugares que no son ortodoxos, no son, o ponen en peligro a su familia, a sus hijos. Antros, fiestas paganas, fiestas costumbristas donde están hasta tarde en la noche, con música que no corresponde, con palabras, con gente que no corresponde. ¿Es una persona que da confianza? La respuesta es no. No es confiable la fe de una persona que no trata bien a sus hijos y dice que es cristiano, que no trata bien a su esposa, a su esposo y dice que es cristiano o cristiana. No es confiable un hijo que dice ser cristiano y no procura buscar las cosas en Dios, primero lo busca en el mundo. No hay bendición en una persona confiable. No hay confianza en un matrimonio que no es confiable. No hay paz en alguien, un matrimonio, una vida, una familia que no es confiable, ni en una iglesia, ni en un pastor que no es confiable. Así que ¿es importante la fidelidad? La respuesta es sí. Porque la paga del pecado es dolor, muerte es dolor, angustia, desesperación, es confusión, es letargo, es desánimo, infiel. Por eso es que constantemente el Señor en su palabra nos pide que seamos fieles. Él quiere que nosotros seamos fieles, no porque quiere ser exclusivamente adorado, sino porque nos hace bien. Porque una persona fiel, un matrimonio fiel, una familia fiel, una iglesia fiel, está cubierto de paz. Hay paz, hay armonía, hay alegría en una iglesia fiel. Y el Señor usa estas dos palabras, fiel, fidelidad, e infidelidad, en esta parábola. Fidelidad e infidelidad. Bajo estos siguientes contextos. El punto de esta parábola es exhortar a los creyentes que mientras esperamos la venida del Señor,
tengamos paz siendo fieles. Paz siendo fieles. El Señor dice en primer lugar, y es lo que quiero puntualizar en primer lugar, Dios premiará a los fieles. Verso 46 dice: bienaventurado será aquel a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Fíjense que hay dos promesas en este pasaje o en estos pasajes. Una promesa temporal, es decir, para todo el periodo que vivamos en esta vida. Y dos, una promesa y un premio que es eterno cuando vivamos en su gloria. Hay dos promesas. Ahora, ¿cuál es la certeza del cristiano de que Cristo viene? Cuando ve que Dios cumple sus promesas mientras estamos en esta tierra. ¿Y cómo va a ser visible la promesa del Señor que está con nosotros? Solamente si somos fieles. Podemos venir a la iglesia, pero podemos ser infieles. Y si la iglesia se transforma en una cábala, voy cada domingo porque quiero que Dios me bendiga, pero no soy yo fiel a Dios, ¿podré ver sus promesas? La respuesta es no. Por eso hay muchos cristianos frustrados que dicen: ¿por qué Dios no me escucha, no me oye? ¿Por qué mis circunstancias en vez de mejorar, empeoran? Porque van a la iglesia, hermanos, y no son fieles. ¿Qué hablan con sus compañeros de trabajo? ¿Qué ven en sus equipos móviles en secreto? ¿Qué conversan con los amigos de confianza? No vemos las promesas de Dios en nuestras vidas. No son palpables cuando somos infieles. Sin embargo, la primera promesa que hace el Señor para esta vida, la promesa de bendecirnos, dice o lo encierra en una sola palabra que ya hemos estudiado. Dice: bienaventurado el que esté haciendo así. Bienaventurado, ya sabemos su significado. Dichoso, feliz, felicitado. Ahora, ¿qué significa o cuál es el alcance de la expresión felicitado, de la palabra felicitado? En la palabra felicitado, hermanos, dichoso, feliz, felicitado, que es la traducción de bienaventurado, el alcance de esta palabra es vivir sin remordimiento. ¿Cómo se acercaba usted cuando era niño y lo descubrieron en una mentira y por allá la voz del papá o de la mamá le dijo: ¡Hugo! Esa voz llegaba hasta el último rincón de la casa y hacía un estruendo en nosotros, porque cuando ya nos acercábamos a los papás que nos iban a regañar, a más de algunos ya le dolía la pompa. ¿Por qué? Porque en ese lapso de el llamado a enfrentarse con la verdad, íbamos con remordimiento. Remordimiento. Por lo que felicitado es acercarse a Dios sin remordimiento. ¿Y cómo se acerca a una persona que lo van a felicitar? Cuando vemos a veces en los reels, en las redes sociales, de los muchachos que lograron con esfuerzo sacar su cartón, su título, él ya sabe de que lo van a llamar y lo van a saludar. ¿Y cómo pasa el muchacho? Y lo aplaude su familia, la familia se pone de pie y lo aplaude. Lo lograste, así debe ser la vida espiritual en nosotros. Por eso es que el Señor dijo: tomen su cruz y síganme. Eso significa clavar nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestra infidelidad. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y clavarlo ahí.
Señor, para decirme rindo a ti, para que cuando me acerque delante de Dios, me acerque dichoso, bienaventurado, feliz, felicitado. Entonces, ¿cómo nos acercaríamos hoy a la presencia del Señor? Y eso es una reflexión personal. Así que, en síntesis, el que es dichoso se acerca al Señor sin temor. Sin temor. Por lo general, cuando alguien va a ser elogiado y felicitado, recibe una condecoración, un premio. Y esto es lo que nos dice el Señor también en este verso. Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Sobre todos sus bienes. Una vez más, la palabra del Señor aquí, esto que es muy poco donde encontramos estas palabras del Señor. Una vez más el Señor dice que allá en el cielo también habrá galardón, premio. Y esto es un misterio, hermanos, porque nadie sabe en qué consta ese galardón. Pero una vez el pastor Augustus Nicodemus de Brasil explicó lo siguiente: es decir, que Dios a algunos le va a premiar más que a otros. La respuesta es sí, pero en este contexto. Imaginemos esta ilustración para entenderlo. Hay una vasija que es de 1 litro. Cuando lleguemos a la eternidad, el Señor va a llenar con su presencia nuestra vasija. Va a estar lleno, así que vamos a estar todos plenos. No habrá envidia, no habrá rencor, no habrá nada. Pero a otros Dios va a llenar más su vasija porque hicieron más por el Evangelio, según lo que dice la palabra de Dios, según lo que enseña. Entonces la vasija también va a estar llenos. Si la vasija es mediana, es grande o más pequeña, todas van a estar llenas y todas van a estar en plenitud. Nadie va a sentir vacío de nada. Entonces la pregunta es: Señor, ¿cómo puedo acrecentar mi vasija? ¿Cómo? ¿Qué dice la parábola? Primeramente, siendo fiel en todo momento. Fidelidad en todo instante. Y otra manera de acrecentar nuestra vasija, queridos hermanos, es cuando Dios nos pasa por pruebas grandes en esta vida. Cuando usted está sufriendo cada lágrima que cae en silencio, o con los demás, con alguien de confianza, por causa de ciertas circunstancias, pero usted se mantiene fiel al Señor y está llorando y sigue fiel. Otro día más de angustia y sigue fiel. Otro día más de llanto y sigue fiel. Su vasija va creciendo, ¿no? Así que hay gozo en el sufrimiento, nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que nuestra vasija crezca y el Evangelio permanezca por sobre todas las cosas. Aquellos que han pasado por pruebas y han confiado en Dios, díganme, ¿no es así? Bienaventurado cuando su Señor lo encuentre haciéndolo así. ¿Haciendo qué? Siendo pistos, fieles. Nada ni nadie va a mover la fe que Dios puso en nosotros, pero en lo que a nosotros concierne, en la santificación que implica esta fidelidad, el Señor dice: mientras esperan mi venida, sean fieles. El verso 45 dice que todo creyente que es fiel es prudente, sabio, prudente. Entonces, si fiel es prudencia, un infiel es imprudente.
El fiel y prudente da frutos en la vida de fe. En la vida de fe, el fiel no se aleja de servir al Señor, viviendo la doctrina que ha aprendido de su palabra. Pero además se acerca cada día con más pasión, y cuando hay más problemas es cuando más se debe acercar a lo que David llamó su casa, sus atrios, su iglesia, porque es ahí donde está la cobertura, donde todos los hermanos lo van a animar constantemente, donde todos los demás deben ser el puntal para decir: no desanimes, no decaigas, sigue adelante, vamos a pasar este asunto, vamos a salir adelante. ¿Dónde hay o debiera haber mejor cobertura en este mundo? ¿No es la iglesia? Pero ¿qué hace una persona que generalmente pasa por pruebas y no tiene fundamentos bíblicos? Se desanima y lo primero que deja es la iglesia. Entonces el Señor dice que el siervo fiel está sobre sus criados, una analogía que significa simplemente santificación, y que la santificación, hermanos, se atestigua sirviendo en la iglesia, porque fue la institución que el Señor estableció antes de irse. El Señor dijo: la iglesia será el puntal de la fe, donde usted va a crecer, donde usted va a servir, donde va a testificar que es un siervo fiel. El siervo fiel alimenta a sus criados, no son sus hijos, son sus criados, a su debido tiempo. Donde más usted va a testificar su fe, no va a ser aquí predicando la palabra, no coordinando, no en un ministerio. Donde usted va a testificar su fe va a ser cuando esté pasando por desánimos, pruebas, y nada ni nadie lo saque y lo mueva de su fe. Como creyentes fuimos encomendados a servir. No hay creyente que no quiera servir. No hay verdadero fiel que no esté atento, anheloso de servir en la casa del Señor. El orden de prioridades cambia en un cristiano fiel. Ahora, busquen Salmo 84, por favor. Porque esto es lo que estoy diciendo yo, pero quizá David nos va a enseñar mucho mejor de lo que yo puedo explicarlo. Salmo 84. Versos 1 y 2. Y por favor manténganlo abierto ahí. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. ¿Cuáles son los atrios del Señor? ¿A qué se refería David? A los atrios del Señor. Es la presencia de Dios, simbolizado en el templo. Y continúa el verso 2 diciendo: mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. ¿Dónde se canta al Dios vivo? En la iglesia. De hecho, generación tras generación, la iglesia le ha denominado a la iglesia la casa del Señor, los atrios del Señor, donde está la presencia del Señor simbólicamente. Y David lo dijo así: cuán
agradables son tus moradas. Hermanos, ¿cómo se identifica a un cristiano fiel? Porque le gusta estar en la casa del Señor. Entonces, ¿cómo se identifica a un cristiano infiel? Que es inconstante en la casa de Dios. Se transforma en una cábala. Señor, voy a buscar tu ayuda porque no puedo más. Solo eso. David es el reflejo de todos los cristianos porque él fue considerado que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su mayor apetencia era el templo, era el palacio o era el templo. El templo. El palacio era su labor administrativa, su trabajo, su profesión, sus hijos, su familia. Tenía que administrarlo, tenía que ser mayordomo del país. Pero su mayor anhelo estaba estar en la casa del Señor, en los atrios del Señor, sirviendo al Señor. Por eso es que él comienza a escribir poemas, a escribir canciones, a hacer melodías, a pasarle las pautas a los músicos. Miren, esto es lo que debemos cantar en el templo. Por eso es que quedó registrado el libro de Salmos, es decir, que fidelidad significa trabajar en la casa del Señor. El que quiere ser fiel al Señor anhela servir al Señor. Amén. Así que mientras esperamos al Señor, lo que prácticamente el Señor Jesús nos está diciendo, seamos fieles. ¿Dónde se manifiesta esa fidelidad? En la casa del Señor. Observemos el verso 4. Bienaventurados, ya conocimos el concepto, bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Aquí, hermanos, yo no voy a alcanzar a poder explicar todo el concepto, voy a hacer algo resumido. Esto que está escribiendo David es un poema, está escrito en un sentido romántico, poético, y está diciendo lo siguiente: los que habitan en la casa del Señor, los que agradan su tiempo, le dan prioridad a la casa del Señor, Dios les da motivos para alabarle. ¿Qué es la alabanza? Es exaltar, destacar la cualidad de cómo Dios ha sido conmigo. ¿Tiene motivo usted para alabar al Señor? ¿Tiene motivos? Hay muchos motivos. Ayúdame con alguno. ¿Por qué? De tantas cosas que Dios ha hecho en su vida, pero dígamelo. ¿Por qué usted alaba a Dios? ¿Por qué lo alaba? 1, salvación, bondad. ¿Qué más? Protección, misericordia, fidelidad, justicia. Sigue viva, práctico. Hay aire. Entonces, por eso le alabamos al Señor. ¿Dónde se lo vamos a expresar? ¿En una fiesta? ¿Con los amigos? ¿En una comida? ¿Dejando a Dios de lado? ¿Cambiando la agenda del día del Señor y cambiarlo? Obvio, hay cosas que son necesarios hacer. Estoy hablando dentro del contexto de los compromisos, que no son muchos. O cuando hay un compromiso grande, evidentemente, incluyendo el compromiso de la distracción, que se llaman vacaciones. O sea, no estoy hablando de que hay que dejar a todas esas prioridades que a veces son necesarias, sino de nuestra agenda global. Vamos a alabar al Señor, estando y compartiendo con el afán, con los deleites temporales, con cenas, con comidas, con fiestas. Si la iglesia pierde prioridad en la agenda, entonces ¿podemos ser considerados fieles? Más bien
infieles, es decir, indigno de confianza. ¿Podrá Dios poner sus promesas, cuidados, cobertura, amor, misericordia, justicia sobre alguien infiel cuando ora? ¿Se dan cuenta, hermanos, que la vida cristiana es no solo romanticismo teológico, sino un compromiso con la palabra? Muchas cosas lindas se dicen en la iglesia, pero cuando hablamos de pacto, ¿qué entendemos nosotros? ¿Solamente porque Dios va a cumplir su parte de la promesa? ¿Y nosotros qué? Cuando se habla de pacto, se habla de un compromiso mutuo. Si Dios es fiel, es misericordioso, es justo, es bueno, nos da vida, nos mantiene vivos, ¿no le hemos de alabar en su casa? Verso 10. David dijo lo siguiente, para que ustedes vayan confirmando lo que estoy diciendo. Porque mejor es un día en tus atrios, tu casa, que 1000 fuera de ellos. Hasta ahí, por ahora, vamos a seguir. Se los voy a explicar en términos prácticos. Porque me es mejor un día en tus atrios que todos los placeres temporales de esta vida, que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar, dice David, en el umbral. Ya saben lo que es el umbral, ¿verdad? ¿Qué es el umbral? En el marco de la puerta, ¿no? Prefiero estar en el marco de la puerta, en la entrada de la casa de mi Dios, que habitar en lugares donde hay impiedad, es decir, donde hay personas infieles. Por eso, la palabra de Dios nos enseña que es mejor vivir bajo la cobertura de la doctrina que nos enseña la iglesia, su palabra, que hacer pactos con infieles, con personas de impiedad. Por eso es que advertimos que los jóvenes no busquen pareja con personas infieles, de impiedad. No va a haber cobertura, no hay garantía de éxito. Por eso es que también a nosotros nos pide que más nos asociemos como personas y matrimonios, nos asociemos más con personas cristianas. Que la iglesia sea también nuestra comunidad, no exclusiva, no explícita, sino que ocupe un mayor rango de tiempo. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice: en tanto nosotros podamos apoyar a los hermanos que necesitan ayuda, lo hagamos. Estemos en constante comunión, prefiriéndonos unos a otros, dice Pablo. Por eso es que David dice: mejor es escribir canciones, poemas, hacer relato, inspirarme en Dios, pensar en Dios, vivir en Dios, enfocarme en la presencia de Dios, en su palabra, en sus promesas, y dejar un registro para toda la posteridad de cuán agradable es estar en su presencia. Mejor es trabajar para el Señor. Hubo gente en la época de David que construyó el palacio. ¿Alguien sabe sus nombres? Hubo gente que le ayudó a David a regir, a administrar sobre las cosas temporales. ¿Alguien sabe su nombre? ¿Pero quién conoce a David? Su legado, el legado para su generación, para todos los israelitas
hasta después del post-exilio y hasta el día de hoy, su legado fue porque amó, priorizó la casa del Señor. Por último, el Señor dice que castigará a los infieles. Castigar a los consiervos simplemente es una analogía de descuidar el trabajo que Dios nos ha dado en la santificación y en el relacionamiento con la iglesia. Porque este infiel comienza a castigar a sus consiervos. Tiene un don, pero no lo quiere utilizar. Tiene un don y no quiere bendecir. Tiene un don de exhortación, de consolación. Tiene un don de profecía y no lo quiere utilizar. Castiga a su iglesia escondiendo sus dones, sus talentos, sus virtudes. ¿Por qué? Algo sucedió en su vida y el algo fue: dio por tardía la venida del Señor. Y esto tiene dos aplicaciones, la real y la analógica. La real es cuando alguien da por tardía la venida de Cristo, dice: no, Cristo no va a venir, mejor voy a la iglesia por su enseñanza ético-moral, porque enseñan cosas muy buenas. Y da por tardía la venida del Señor. Pero otros se desaniman porque cuando oran, el Señor no responde cuando ellos quieren. Cuando comienzan a ver anomalías en sus circunstancias, dice: Dios no me está escuchando. Entonces dan por tardía la respuesta del Señor y se desaniman. Por lo tanto, dejan de venir a la iglesia o de comprometerse con ella, porque pueden venir, pero se puede seguir siendo infiel. Entonces el Señor dice que los constantemente infieles, los que siempre han sido infieles, serán castigados. Entonces, en síntesis, el Señor nos pide, hermanos, que si alguien está flaqueando en su fidelidad a Dios, usted está en el tiempo de la gracia. Lo más maravilloso de esto es que, como alguien dijo por ahí que no identifique la voz, es la misericordia de Dios. Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Hermanos, usted, si quiere servir a Dios, no observe las respuestas de los hermanos, porque si usted mira si los hermanos responden o no responden, ¿qué va a suceder cuando no respondan? ¿Qué va a pasar con su estado de ánimo? ¿Se imaginan, hermanos, que los pastores dependieran de que todos los hermanos pongan en práctica lo que van aprendiendo? Su estado de ánimo dependiera de que si toda la iglesia obedeciera la palabra de Dios, si su ánimo, si su fortaleza estuviera en eso, si el predicador o todos los predicadores del mundo dependieran de que la iglesia esté lleno para predicar con pasión, y cuando vean un espacio vacío, que no es normal otra vez volver a ver, o más bien para nosotros ha sido como normal ver domingos llenos, domingos vacíos, domingos llenos y domingos vacíos. Si el pastor dependiera de eso o de la respuesta de los hermanos en su santificación, ¿qué sucedería con los pastores? Todos deprimidos, ¿verdad? Pero si somos conscientes de que habrán personas que, o dentro de una iglesia, habrán hermanos que sí vivirán la palabra de Dios, habrá un porcentaje que demorarán en comprometerse con la palabra de Dios, y habrá otro porcentaje en que nunca escucharán la palabra de Dios, pero vendrán a la iglesia, pero no escucharán, no vivirán la palabra de Dios. Ante esto, ¿debemos dejar de predicar? Si así fuera, hermanos, tendríamos pastores emos, un día alegres y un día deprimidos.
Y todo dependería de cuán lleno esté la iglesia o cuántos obedientes haya. El pastor está consciente de que dentro de buenos hermanos se van a desanimar. Otros tibios hermanos van a crecer. Otros fríos hermanos van a acelerarse. Y los que iban acelerados se van a desacelerar. Uno quisiera ver, hermanos, hasta cuando yo voy aprendiendo lo que el Señor me va enseñando, uno quisiera verlos felices a todos viviendo bajo la cobertura de Dios. Pero cuando ve a alguien que se aleja de la cobertura de Dios, por favor entiendan el corazón de un pastor. Hermano, yo oro por ustedes todos los días. Estoy orando por uno y por otro y por otro. Y Señor, anímalo, Señor, que se comprometa. Señor, muéstrale tú, la palabra ya la entregué, ahora tú haz la obra. Pero nosotros no dependemos, su servicio, su fidelidad, hermanos, nuestra fidelidad no depende de las respuestas de otros, sino de la aprobación de Dios. Si usted comprende esto, toda su familia se puede descarriar, pero usted va a permanecer fiel a Dios. El cielo y la tierra pasará. Es decir, un día se pasará el cielo, otro día pasará la tierra. O sea, prácticamente vendrá un problema, después vendrá otro. Pero su palabra no pasará. Significa, Dios se mantendrá fiel. ¿Hay alguien que ha tenido síntomas de desánimo? Dios dice, manténganse fiel. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Cuando en su familia estén todos congregados en su nombre, ahí está Él. Si fueran 3, ahí está Él. Si fueran 2, ahí está Él. Pero aún así, si ustedes quedaran solos, ¿qué dice la palabra? No los dejaré huérfanos. Ustedes ya no tienen la calificación de huérfanos. Ustedes tienen la calificación por Dios de ser hijos legítimos, hijos de su promesa. ¿Cuándo? Cuando usted sea fiel. ¿Cuántos reciben esta palabra en la mañana? Amén. Oremos.